Mi hermano se llevó a la amante a ver estrellas. Cuando pedí ayuda, me ignoró. Mi madre casi muere, y él me mató. En una vida pasada, mi hermano se llevó a su sugar baby a ver una lluvia de meteoros porque ella dijo que quería. Se largó al campo, a los alrededores de la hacienda familiar en Guanajuato, con todos sus guaruras para montar una noche estelar perfecta. Desafortunadamente, unos rivales de negocios a los que mi hermano había jodido vieron su oportunidad y se colaron en la finca buscando venganza. Mi madre luchó con uñas y dientes para protegerme, quedó gravemente herida y rozó la muerte. Llamé a mi hermano una y otra vez, rogándole que volviera ya y nos ayudara. Al final tuvo que regresar con su equipo de seguridad. Capturaron a los intrusos, pero luego llegó una noticia horrible desde el campo. Su sugar baby había dejado una nota de suicidio y no sabían dónde estaba. En la carta, me acusaba de haber alejado a mi hermano a propósito, lo que, según ella, la había dejado a merced de sus enemigos, que la torturaron antes de quitarse la vida. Mi hermano quemó la carta sin pestañear y me dijo que no me preocupara. Poco después, toda la culpa cayó sobre mi hermano, y mi papá prometió ponerme al frente de la empresa. Pero tras la cena de celebración, mi hermano me asesinó brutalmente en mi habitación. Su cara, como de piedra, mientras me decía: «Alguien tan traicionero como tú debió morir hace mucho. Esa herencia era mía». Morí con los ojos abiertos, incrédula. Y al abrirlos otra vez, escuché a nuestros enemigos tirando abajo la puerta principal de la mansión. El estruendo del hierro forzado me sacó del borde de la muerte. Agarré a mi madre, que ya iba a salir a ver qué pasaba, y la arrastré hasta mi cuarto. Cerré la puerta con seguro, y con la respiración agitada, le hice señas para que me ayudara a empujar el armario de nogal contra la entrada. «Mía, ¿qué haces? Tenemos guaruras. ¿Qué te da tanto miedo?», preguntó mi madre María, con la voz temblorosa, sin poder ocultar el pánico. «Papá, Luis se llevó a todos los guardias con él», le respondí. «Ahora estamos solas». Apreté los dientes y empujé con todo lo que tenía. El armario raspó el suelo con un chirrido que se sentía en el alma. María se quedó helada. ¿Cómo era posible que Luis se llevara a todos los guardias con su novia? Con la fortuna que teníamos, la seguridad siempre fue prioridad. Pero al ver mi cara pálida, no le quedó otra que creerme. «Rápido, llama a tu hermano y dile que vuelva ya», me urgió con la voz rota. No dije nada. No podía apartar los ojos del hueco que empezaba a abrirse en la puerta. Con dedos temblorosos marqué al 911 y solté una versión rápida de lo que pasaba, con la dirección allá en la sierra. Sabía que no podía confiar en Luis para que nos salvara a tiempo. En mi vida pasada llegó demasiado tarde, y mamá perdió su única chance de recibir tratamiento urgente. Colgué. Un peso me aplastaba el pecho. La nevada reciente había bloqueado los caminos de montaña, y la estación de policía más cercana estaba lejísimos. No quería ni imaginar lo que podía pasar antes de que llegaran. ¡Bang! Un golpe seco sacudió la puerta. Me aplasté contra el armario, el pánico escalando por mi cuerpo. Entonces, el teléfono sonó otra vez. Era mamá, que había logrado contactar a Luis. «Luis, vuelve ya. Hay intrusos en la casa», sollozaba ella. Luis, con fastidio, respondió: «Ay, mamá, deja de inventar. Sigo acá esperando la lluvia de estrellas con Michelle. Regreso mañana». «No estoy inventando. ¡Hay intrusos! ¡Regresa o van a venir por nuestros cadáveres!», gritó mi madre entre lágrimas. Y él, sin alma: «Ya sé que no te cae bien Michelle, pero no tienes que inventarte cuentos para espantarme. Y dile a Mia Cooper que ya deje de hacer sus teatros. No me voy a tragar otro de sus jueguitos». Sentí que el corazón se me rompía. ¿También había renacido mi hermano? ¿Por qué creía que mentíamos? En la otra vida, vio con sus propios ojos cómo esos bastardos torturaban a mamá y a mí. ¿Y ahora esto? ¿Todo por Michelle y una carta? Se oían pisadas pesadas acercándose a la puerta. Otro golpe. El armario empezó a ceder, chillando como si el suelo llorara. El hueco se abría, hasta que... «¡Ja, ja!», rió un intruso. «Así que aquí se esconden». Retrocedí por instinto hasta la cama, sin armas, sintiéndome completamente inútil. El intruso forzó la puerta. El armario chirrió como metal raspando rieles. Unas botas sucias entraron en el cuarto. «¿Creíste que ese armario las iba a salvar? No tengo paciencia para jueguitos», dijo, con una sonrisa torcida, escudriñando el cuarto. Quedé paralizada al ver el brillo frío de un cuchillo en su mano, reflejándose en sus nudillos sucios. Me apuntaba. Miré a mamá, su rostro blanco del terror. «No la toques», susurré entre dientes. «Mamá, pase lo que pase, tú retrocede. Afuera hay un trampolín. Te va a amortiguar la caída. Corre a la casa de los Pérez, 2 casas más abajo, y busca a don Nacho. Dile que venga por mí».
El hombre avanzaba con el cuchillo. Solo me quedaba un segundo. Esta vez tenía que salvar a mamá. «No puedo dejarte», dijo ella, aferrándose a mi muñeca. «Sí, salva tu vida. Yo tengo que hacerlo», le respondí, apretando su mano con fuerza. Pero ella, con determinación, se lanzó y le sujetó los brazos. «Mía, salta, corre. Mamá no va a dejar que te atrapen», dijo, con la voz entrecortada. «¡Mamá!», grité mientras el cuchillo se hundía en su espalda. Un destello rojo me cruzó la mente, rompiendo toda racionalidad. Ella gimió de dolor, pero seguía aferrada al intruso, tratando de detenerlo. «¡Salta! Mía, salta ya!». No lo dudes. El instinto de supervivencia venció al caos. Corrí hacia la ventana. Salté sin pensarlo y aterricé con estrépito en el trampolín. Un dolor agudo subió por mi tobillo hasta la pantorrilla. No había tiempo para dudar. Me levanté a duras penas y salí corriendo hacia la casa de los Pérez, muerta de miedo pero llena de determinación. No podía preocuparme por mis pies congelados, hundidos en la nieve, sangrando y en carne viva. Solo sabía que tenía que seguir corriendo. Aunque decíamos que eran vecinos, la casa de los Pérez estaba a casi 1 kilómetro. El aire helado me cortaba la garganta como cuchillas, pero no me atrevía a aflojar el paso. En mi vida pasada, no había sido solo un intruso. Eran varios. Cuando finalmente colapsé frente al portón de hierro de los Pérez, golpeé con desesperación, gritando con voz ronca. «Nacho, abre, ayuda, se metieron a mi casa. Por favor, salva a mi mamá». El portón se abrió lentamente con un chirrido, y Nacho Pérez apareció, frunciendo el ceño. Vestía un elegante abrigo de cachemira, pero su rostro no mostraba ni una pizca de calidez. Me miró, arrodillada en la nieve, y dijo lentamente: «Mía, últimamente tus dotes de actriz sí que han mejorado». Su tono era burlón, con desprecio. Un golpe de sangre me subió al pecho y sentí que la cabeza me daba vueltas. «Nacho, no estoy jugando. Mi mamá está luchando por su vida. Por favor, manda a alguien conmigo. Ayúdala». Él me escaneó de arriba abajo, notando mi apariencia desaliñada y las heridas visibles. Si Luis no me hubiera dicho que ibas a inventarte un asalto por celos hacia Michelle, quizá te habría creído. «No le creas. Esto es real. Ya llamé a la policía, pero no han llegado. Por favor». Mi mamá fue apuñalada. No va a resistir mucho. En mi vida pasada, esos 3 hombres desquitaron su furia con mi madre. Luchamos con todo lo que teníamos, pero ambas fuimos torturadas, gravemente heridas. Yo fui violentada, y ella murió. Esta vez no iba a permitir que muriera por mi culpa. Saqué el teléfono para mostrarle la llamada al 911, pero él no mostró ni una pizca de credibilidad. En lugar de eso, dijo con frialdad: «¿Ahora hasta llamaste a la policía? Vaya, qué montaje tan elaborado. Casi me convences, debo admitirlo. Eres muy persistente». «Nacho, ¿estás loco? Esto es real», grité entre lágrimas, ya sin voz. Pero ni siquiera mi llanto le hizo dudar. Se dio media vuelta para irse. Me aferré a su abrigo. «Por favor, mi mamá realmente necesita ayuda. Si no vamos ahora, se va a morir. De verdad se va a morir». Me miró con total indiferencia. «Luis me dijo específicamente que te ignorara, sin importar el escándalo que hicieras». Sus palabras me desgarraron por dentro. Nacho había sido mi novio de infancia, siempre cariñoso y atento. Hasta después de comprometernos me adoraba, pero desde que apareció esa mujer, todo cambió. Se volvió frío, distante. Incluso mi hermano empezó a alejarse. Para complacer a Michelle, Luis hizo tonterías sin sentido. Solo porque una empresa llevaba el mismo nombre que el perro de Michelle, mandó a arruinarla, lo cual provocó esta desgracia para nuestra familia. Me arrodillé en la nieve, rogando: «Nacho, te lo suplico, solo ve a revisar la casa. Por favor, puedes romper nuestro compromiso si quieres. Solo, ayuda». Estaba al borde del colapso. Repetía en mi cabeza una y otra vez que, por lo que alguna vez hubo entre nosotros, mostrara un poco de compasión. Finalmente, el mayordomo, que me había visto crecer desde niña, habló. «Señor, quizá debería mandar a alguien. La señorita Mía no mentiría con algo así». Nacho dudó un momento. Aproveché para inclinarme desesperadamente y golpear mi frente contra el suelo helado. Por favor, salva a mi mamá». Finalmente Nacho habló. «Llevaré a unos hombres a revisar, Thomas Sins. Pero Mía, si esto es un teatro tuyo, te haré pagar caro». Levanté la mirada con un rayo de esperanza. No importaba qué dijera, mientras aceptara ir. Llamó a varios guardias, pero justo cuando se preparaban para salir, su celular sonó. Era Luis. Nacho me miró y puso el altavoz. La voz fría y perezosa de mi hermano salió. «¿No te fue a buscar Mía? No le creas nada.
Alguien usó el celular de mamá para llamarme y decirme que la mataron. Es absurdo. Sentí que me caía en un pozo sin fondo. No podía creer que mi hermano, que juró protegerme siempre, fuera ahora tan despiadado. Por una mujer, ignoró la vida de nuestra madre. Grité al teléfono. Luis, perdiste la cabeza. ¿De verdad tenemos que morir para que me creas? Ya viste lo que pasó con mamá antes. Él se rió con frialdad. Eso fue solo parte de tu plan para quedarte con el poder. Le pregunté a la señora Méndez en casa y todo está bien. Eres despiadada y mentirosa. No te creo. Si algo le pasa a mamá, será por tu culpa. Mi corazón se rompió. La señora Méndez había salido de vacaciones hacía una semana. ¿Cómo iba a saber lo que pasaba en la casa? Intenté responder, pero la llamada terminó con un pitido. El rostro de Nacho se endureció. Me miró con asco. Así que sí estabas mintiendo. Alguien sujétela y rómpanle las piernas. Los guardias se acercaron, pero yo, con dolor, grité. No se atrevan. Cuando mi papá regrese, ninguno de ustedes se va a salvar. Ellos se miraron entre sí, dudando. Nacho rió con desprecio. Tomó un bate de béisbol y se acercó. Ellos no se atreven, pero yo sí. Lo miré con desesperación. Ese cariño que alguna vez me tuvo parecía una mentira. Traté de retroceder, pero me dio una patada en el estómago. Un dolor agudo me atravesó. Luego, sin dudarlo, me golpeó la pierna herida con el bate. ¡Ah! Grité de dolor, temblando mientras el mundo giraba a mi alrededor. Sentí que iba a desmayarme. Él solo se quedó ahí, mirándome fríamente. Este es el precio por mentirme. En ese momento, sonó mi celular. Nacho se agachó, lo tomó y dijo con una sonrisa burlona. A ver quién llama ahora. Señorita Mia Cooper, hablamos del 911. Ya llegamos a su casa. Los intrusos escaparon, pero su madre está en estado crítico y necesita atención médica inmediata. Estaba tumbada en la camilla de urgencias, envuelta en mantas térmicas, mientras el olor a desinfectante y el sonido metálico del monitor cardíaco me clavaban la realidad. Había sobrevivido. Sentía el pulso aún acelerado, el sabor a sangre en la boca y un frío que calaba hasta los huesos. Cuando abrí los ojos, vi a mi madre, María, sentada a mi lado, mirándome con lágrimas en los ojos. Su rostro, demacrado, pero vivo, me devolvió un torrente de emociones, alivio, rabia, determinación. Mía, pensaba que... susurró ella. Pensaba que no despertaría. Cerré los ojos un instante para juntar fuerzas. Cada palabra se me atragantaba, pero no podía permitirme flaquear. Estoy aquí, mamá, y prometo que los pondré donde merecen. Tú vete recuperando. La urgencia me carcomía por dentro. Sabía que el padre no tardaría en presentarse, ni tampoco el médico de la empresa, preparado para fijarnos protocolos y controlar daños. Solo había una cosa en mi mente: reconstruir cada pieza de este tablero traicionero. Minutos después mi padre entró. La tensión se cortaba en el aire. Él me observó, entre el orgullo que yo parecía haber recuperado y el miedo a lo que se avecinaba. No habló nada, solo me asintió, y en aquel gesto sentí su aprobación silenciosa. Podía trabajar con eso. Cuando salimos del hospital al día siguiente, la mañana madrileña estaba fresca, casi amarga. El sol se reflejaba en la fachada blanca del edificio, pero el corazón me latía con fuerza. Teníamos que regresar a casa, a la mansión familiar en el norte. Allí comienzan los verdaderos movimientos. Mientras conducíamos, hablé con mi madre sobre lo que recordaba. Cómo mi hermano, Luis, había priorizado a Michelle antes que nosotras, cómo me había dejado tirada, cómo destruyó nuestra vida. María me contó los avances del tratamiento, su progreso, su lucha para mantenerse con vida. En sus palabras había una llama renovada. La había visto luchar, resurgir de un estado crítico. Y en sus ojos, una fe inédita en mi victoria. Llegamos al salón principal de la mansión, donde los muebles parecían vacíos de alma, y el silencio, pesado. Aquel lugar había sido testigo de tanto. Hoy era la base para mi resurrección estratégica. Dejé mis cosas y me dirigí al despacho de mi madre, donde hallé un viejo diario. Sus páginas amarillentas contenían recuerdos de su juventud, y entre ellos, alguna referencia difusa sobre extras de negocios familiares. Apuntes que hablaban de uno de los hombres cercanos a Luis, nombres que no reconocía del todo. En ese mismo despacho, la mañana dio paso a una tarde de investigaciones discretas. Revisé emails borrados, registros de llamadas, cada cita, cada conversación, cada factura invisible. Mi hermano intentaba aparentar normalidad, pero había indicios de movimientos económicos sospechosos. Michelle, por su parte, lucía cada vez más pública, pero siempre habrá un rastro digital. Pagos en lujosos restaurantes, compras en tiendas exclusivas.
Había dinero de la familia fluyendo hacia su bolsillo, y eso me dio ventaja. Mientras avanzaba con mis pruebas, sonó el timbre. Era Nacho Pérez, mi exnovio. En cuanto lo vi, sentí un puñal en el pecho. Era él, elegante, impecable en su traje oscuro, con su aire indiferente. Sus ojos recorrieron la casa con frialdad, posándose en mí. «Hola, Mía», dijo con cortesía. «Me han dicho que estás aquí». Sus palabras eran correctas, pero faltaban emociones. Yo fingí calma. Le devolví con cortesía forzada. «Nacho, gracias por venir». Se acomodó en una butaca tras de mí. «Papá, me pidió que estuviéramos cerca. Si necesitas algo». Su voz y su mirada eran un recordatorio de lo que fui y de lo que él fue para mí. Aún así, intenté ocultar mi interés. «Lo sé», respondí sin mirarlo. «¿Qué es lo que de verdad quieres?» Hubo un silencio, sus manos apretadas en su regazo, su frente fruncida. Entonces susurró: «Solo quiero que estés bien». Sé que todo fue demasiado. Un lamento genuino, mezclado con culpa. Pero detrás, sabía, podía haber algo más, algo calculado. Me levanté. Lo conduje al jardín contiguo, donde el sol batía, implacable. «Nacho, sé que tienes cuentas pendientes con Luis, pero también sé que tú también ayudaste a que todo esto sucediera. Me gustaría saber de qué lado estás ahora». Él bajó la mirada. «Estoy confundido. Quiero creer que no hiciste nada de lo que dicen». Y en ese instante, supe que era posible usar ese resquicio. Su inseguridad era mi oportunidad. Le extendí discretamente un pendrive, sin decir nada. «Todo está aquí», dije con voz baja. «Tú decides qué hacer con ello». Él lo tomó. Me miró con sorpresa. Y en su cara, entre la duda y la traición, comprendí que había plantado una semilla. Nos despedimos con una frialdad incómoda. Al cerrar la puerta, sentí que el tablero comenzaba a moverse. Tenía el diario de mi madre, los archivos, la duda de Nacho y, sobre todo, la debilidad de Luis, a quien dejé fuera, sin saberlo, al borde del colapso. Volví al despacho y, frente al diario, escribí en una hoja: «Ellos sentirán mi fuerza. Comenzamos hoy». Y en ese momento, apareció un mensaje en mi teléfono. Una foto de la pantalla de Luis, con un mensaje que decía: «¿Sabes lo que me preocupa? Ese pendrive ha desaparecido. ¿Estás segura de que Mía no se dio cuenta?». La línea no tenía firma, pero yo ya conocía la voz. Un golpe en mi estómago. La partida ya había comenzado, y no había retorno. Durante los días siguientes, cada amanecer en la finca de Segovia era una batalla entre la fachada de normalidad y la tormenta que hervía por dentro. Yo fingía desayunar con calma, respondía a los mensajes de la empresa, escuchaba a los empleados hablar sobre cosechas y reuniones de accionistas, pero mi mente no descansaba ni un solo segundo. Cada sonrisa que daba era medida, cada palabra, una pieza en el tablero que ya había empezado a mover. Nacho no había respondido desde que le entregué el pendrive. No sabría si lo había abierto, si lo había compartido o si lo había destruido. Su silencio era un vacío incómodo que no sabía si interpretar como traición o como prudencia. Pero la confirmación de que Luis sabía sobre el pendrive, eso me heló la sangre. Alguien cercano estaba informándole. Alguien en esta casa. Estaba en la biblioteca cuando decidí actuar. Tomé una vieja libreta de cuero y comencé a anotar nombres, fechas, movimientos, una lista de los que estaban de su lado y de los que podrían estar del mío. Tenía que jugar con inteligencia, porque me enfrentaba a un hermano que ya había demostrado ser capaz de asesinarme, literalmente, y a una mujer como Michelle, que había jugado con la vida de todos para su propio beneficio. Por la tarde, fingí que saldría a montar a caballo. Pedí a Pedro, uno de los mozos de cuadra más antiguos, que me acompañara. Él me conocía desde niña, y había estado con nosotros incluso antes de que Luis naciera. Mientras cabalgábamos por el bosque, lejos de oídos curiosos, aproveché para tantearlo. «Pedro, ¿usted cree que las cosas han cambiado mucho por aquí?» Él soltó una risa seca. «Desde que su hermano se metió con esa chica nueva, todo se volvió raro. Antes, uno podía respirar tranquilo. Ahora, hasta los guardias parecen mirar distinto». Lo observé de reojo. Su tono era honesto, su mirada cansada. Hablaba desde la experiencia, desde la decepción. «¿Y ha notado algo raro últimamente?», pregunté, bajando la voz. Pedro dudó. Luego murmuró: «Hay guardias que entran a la casa a horas que no deberían. Vi uno salir del ala este hace 2 noches. Esa parte estaba cerrada, ¿no?». Mi estómago se encogió. El ala este había sido clausurada por reformas, pero allí estaba el despacho de mi abuelo y una de las cajas fuertes originales de la familia. «¿Lo reconociste?», insistí. Solo lo vi de espaldas, pero llevaba el reloj de oro con la hebilla negra, como el que el señor Luis regaló en Navidad. Tragué saliva.
Era una señal. Luis ya estaba hurgando en secretos antiguos. Necesitaba ir allí antes que él. Al regresar, entré al ala este sin hacer ruido, forzando la cerradura con una horquilla que siempre llevaba. El polvo cubría todo, pero el suelo mostraba huellas recientes. Seguí el rastro hasta la sala oculta donde se guardaban los libros contables originales del bisabuelo Cooper. Al fondo, una caja fuerte empotrada en la pared, la misma que mi madre me mostró cuando cumplí 14. Me arrodillé y marqué la combinación: 93752. El clic del mecanismo fue como un trueno. Dentro encontré 3 carpetas, una con contratos originales de adquisición de terrenos en Zaragoza, otra con acciones ocultas en una farmacéutica bajo el nombre de M.E.C., María Elena Cooper, y una tercera, sellada con cera roja, el sello de mi padre. Mis manos temblaban. Rompí el sello. Dentro, una carta manuscrita dirigida a mí. Si lees esto, es porque lo descubriste antes de tiempo. El resto de la carta me dejó helada. Contaba cómo Luis había sido adoptado tras la desaparición del hijo biológico de mis padres, cómo su llegada había coincidido con un chantaje, cómo nunca confiaron del todo en él, pero la presión social les obligó a criarlo como heredero. Cerré los ojos. La carta explicaba tanto, su necesidad de poder, su odio hacia mí. Él sabía la verdad, y por eso me odiaba. Escuché un crujido detrás de mí. Me giré. Nada, solo el silencio de la sala. Esa noche, al volver a mi cuarto, me encontré con una nota deslizada bajo la puerta. Sin remitente. Solo decía: la caja fuerte ya estaba abierta. Cuidado con tus pasos, Mía. No eres la única que quiere justicia. Se me heló la sangre. Alguien más conocía el secreto. Alguien que estaba más cerca de lo que pensaba. No dormí esa noche. El silencio de la finca era denso, como si cada ladrillo respirara conmigo. Tenía la carta aún en mis manos, la tinta fresca del recuerdo de mi padre impregnada en los dedos. Pero la nota anónima me martilleaba el pecho como un eco venenoso. Ya estaba abierta. ¿Quién más había entrado allí? ¿Quién sabía lo mismo que yo? ¿O más? Al amanecer, caminé hacia la cocina fingiendo una calma que no sentía. Serví café. Me senté en la isla central como si estuviera esperando leer las noticias del día. Y entonces lo vi. Rocío, una de las empleadas nuevas, estaba lavando una taza. Su postura era rígida. Demasiado. Fingí no mirarla. ¿Todo bien, Rocío?, pregunté con voz suave, casi maternal. Ella tardó en responder. Sí, señora Mía. Todo bien. La miré directo a los ojos. No parpadeó, pero su mano temblaba apenas. Ese tipo de detalles se entrena para notar. Decidí soltar un anzuelo. Qué noche tan curiosa, ¿no? Creo que alguien andaba en el ala este. A veces me pregunto si no debería poner cámaras por todo el ala antigua. ¿Usted qué cree? Ella tragó saliva. Lo vi claramente. No sabría decirle, señora. Yo no voy por allí nunca. Claro, respondí, sonriendo. No he dicho que fuera usted. No respondí más. Dejé la taza y salí caminando. Sabía que había tocado algo. Quizás no fuera ella, pero sabía quién sí. Alguien le había contado. O le había pagado. Fui al despacho de mi padre. Estaba allí, como siempre, revisando informes con su aire de magnate intocable. No sabía aún que lo que ocultaba desde hacía décadas estaba al borde del abismo. Necesito hablar contigo, dije sin rodeos. Él levantó la mirada. Me estudió. ¿De qué se trata? De Luis, y de lo que hay en la caja fuerte de la sala del bisabuelo. La manera en que dejó caer el bolígrafo lo delató. Su silencio, también. ¿Sabías que Luis fue adoptado? Proseguí. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué lo criaste como heredero, si tú sabías lo que era capaz de hacer? Porque tenía miedo. Explotó. Nos chantajearon. Amenazaron con destruirnos si no aceptábamos. Todo fue un trato. Una deuda con gente muy peligrosa. Lo vi por primera vez temblar. El gran Arturo Cooper, el implacable, ahora se escondía detrás de una decisión de hace 30 años. ¿Y Michelle? ¿Ella es parte de eso también? ¿Te? Él asintió, bajando la mirada. Es hija de uno de los hombres que nos chantajeó. Apareció por casualidad, pero no lo fue. Quería lo que no pudieron obtener con Luis. Me quedé helada. Todo tenía sentido. Michelle no había sido un accidente. Era una venganza con perfume. ¿Qué quieres hacer, Mía?, preguntó mi padre con voz temblorosa. Lo que debiste hacer tú. Proteger a mamá. Protegerme. Recuperar el control de esta familia. Pero a mi manera. Esa misma tarde, concerté una cita con Nacho. Esta vez, él sí respondió. Nos vimos en un café discreto en el barrio de Salamanca. Vestía informal, como si quisiera parecer menos peligroso de lo que era. Pero sus ojos hablaban de tormentas. He leído todo lo que me diste, dijo, sin rodeos. Y Luis va a caer. Y contigo,
Tal vez caiga media red de empresas fachada que tu padre creó para salvar a la familia. ¿Y eso te molesta?, le pregunté, con tono seco. No, respondió acercándose un poco más. Pero tú también vas a arrastrarte si no juegas bien tus cartas. Me quedé mirándolo. Vi algo en su mirada que no era odio. Era respeto, curiosidad, tal vez incluso miedo. Te haré una propuesta, continuó él. Tengo acceso a los movimientos de Michelle, su teléfono, sus transacciones. Puedo darte lo que falta para destruirla. ¿Y qué quieres a cambio?, pregunté, directa. Quiero saber si tú también me vas a traicionar, como lo hicieron todos. Hubo un silencio denso entre nosotros. Finalmente, le extendí la mano. Ayúdame a destruirlos. Luego veremos qué queda de nosotros. Él la estrechó. Y así sellamos algo que no era exactamente un pacto, ni una alianza. Era un juego sin reglas donde ambos íbamos a perder algo. Volví a casa. Mi madre dormía profundamente, aún recuperándose. Le acaricié el cabello y le prometí en silencio que nadie volvería a tocarla. Al salir de su habitación, la oscuridad del pasillo me envolvió, y entonces lo vi. Sobre mi cama alguien había dejado un ramo de flores negras. No rosas, no lirios, claveles negros, un símbolo de muerte, y una nota, escrita con tinta roja. No puedes cambiar lo que está escrito en sangre mía. Todo lo que amas caerá. No dormí. No podía. Aquellos claveles negros me miraban desde la mesita como una sentencia. Me senté en el borde de la cama, con la nota en la mano, repasando cada palabra como si con eso pudiera arrancarlas del papel. Todo lo que amas caerá. Le di la vuelta. Revisé los bordes. Nada. Ni firma, ni marca de tinta, ni rastro de quién la había dejado. Pero no necesitaba una firma. El estilo era de Michelle. Críptico, teatral, insoportable. No era solo una amenaza. Era una declaración de guerra. Al amanecer llamé a Nacho. Su voz sonaba entrecortada. ¿Dónde estás?, le pregunté sin rodeos. En mi casa. Recibí algo esta noche. Un sobre en el buzón, sin remitente. Me tensé. ¿Qué decía? Una foto tuya, en la biblioteca. La nota decía: cuidado con los traidores disfrazados de aliados. Sentí que algo se encajaba en mi pecho. Michelle nos estaba espiando. A los dos. Y alguien dentro de la casa le estaba dando acceso. Volví a repasar mentalmente cada rostro, cada gesto de los últimos días. Rocío, la empleada, Pedro, incluso el chofer. Todos eran sospechosos ahora. Le pedí a Nacho que viniera esa noche. Teníamos que planear cómo avanzar. Cuando colgué, fui directo al cuarto de servicio donde se almacenaban las cámaras de seguridad. Apenas entré, el encargado, un joven nuevo llamado Tony, se levantó bruscamente. «Señorita mía, no esperaba verla por aquí. Vengo a revisar algo de anoche», dije sin rodeos. Las cámaras del ala este y del pasillo norte, desde las 22:00 hasta el amanecer. Él dudó. Luego se movió nervioso, encendiendo la pantalla. Cuando accedió al historial, el corazón me dio un vuelco. «¿Dónde están los archivos?». Él tragó saliva. «Se borraron. Hubo una falla en el sistema». «¿Una falla o una orden?», pregunté, clavando mis ojos en él. Tony sudaba. Literalmente. Yo no... Solo seguí instrucciones de Rocío. ¡Boom! Ella otra vez. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde? En la cocina, creo. Salí como un rayo. Rocío estaba allí, limpiando con la misma calma fingida de siempre. Al verme, dejó el trapo y sonrió. ¿Quiere algo de beber, señorita? Me acerqué despacio, sin responder. Cuando estuve a menos de 1 metro, le dije en voz baja: «¿Hace cuánto trabajas para Michelle?». Ella no reaccionó, ni un parpadeo, pero bajó la mirada un segundo. Y eso fue suficiente. «No sé de qué habla», murmuró. «Entonces no te importará que revisemos tu habitación, ¿verdad?». «No puede hacer eso», exclamó, perdiendo el control. «Acabas de admitirlo», susurré. Llamé a Pedro. Le pedí que la escoltara fuera de la propiedad. «Que no la dejara volver». Rocío gritó, insultó, dijo que llamaría a Luis. No me importó, ya estaba fuera. Esa noche, Nacho llegó con una carpeta bajo el brazo. Movimientos bancarios de Michelle, transferencias desde una cuenta en Gibraltar hacia varias consultoras en Valencia. 3 de ellas son fantasmas. Una está registrada a nombre de Rocío Morales Pérez. Me senté en el sillón. Reí, no de alegría, de incredulidad. ¿Ella era algo más que una espía? Era su hermana, dijo Nacho, mostrándome una partida de nacimiento. Me levanté, caminé hasta la ventana, miré el campo abierto de Castilla, donde el sol comenzaba a caer. Michelle me había rodeado desde todos los ángulos. Por eso estaba tan segura. Por eso se atrevía a jugar con fuego. Tenemos que llegar hasta el núcleo.
dije. Hasta el motivo por el que ella nos quiere destruir. No puede ser solo por dinero. Nacho me miró con algo que no era compasión, ni miedo. Era respeto. Por primera vez. Te tengo algo más, dijo. Una grabación. Interceptada. Luis y Michelle. Escúchala. Encendió el altavoz. Luis. ¿Estás segura de que funcionará? Michelle. Claro que sí. Con Rocío dentro y la vieja medio muerta. No hay forma de que Mía se recupere. Solo necesito tiempo. Cuando su padre firme la cesión de poderes, acabaremos con ella. Y con todos. Luis. Pero si descubre lo de su madre, Michelle, la matamos. Igual que la vez anterior. Casi dejé caer el móvil. María, ¿qué más habían intentado hacerle? Miré a Nacho con el rostro desencajado. Necesito saber todo. No me importa si tengo que desenterrar cadáveres. Entonces, tenemos que ir a Valencia, dijo él. Allí empezó todo. Y justo en ese momento, mi móvil vibró. Un mensaje. De un número desconocido. Con una sola palabra. Valentina. Y una imagen, mi madre, de joven, abrazando a una mujer idéntica a Michelle. Aquella imagen me descolocó más que cualquier amenaza o confesión. Dos mujeres, una juventud encapsulada en una fotografía descolorida. Mi madre, María Cooper, abrazando a una mujer que, aunque yo jamás había visto en mi vida, tenía los mismos ojos que Michelle, las mismas cejas arqueadas, la misma forma de mirar como si ya supiera todo lo que ibas a decir antes de abrir la boca. La mujer de la foto no podía ser Michelle. Era más vieja, una generación anterior. Y aún así, era ella. Valentina. Le mostré la imagen a Nacho sin decir una palabra. Él la observó cruzando los brazos. Esto es lo que estábamos buscando, dijo con tono contenido. Ella es la raíz. Michelle no está aquí solo por dinero. Está aquí por legado, por algo que viene de sangre. ¿Y por qué nadie en mi familia me habló nunca de Valentina? Pregunté con la voz cargada de rabia. ¿Cómo puede haber alguien tan importante escondida en el silencio? Quizá no quisieron esconderla, dijo él lentamente. Quizá la borraron. La palabra me dolió como un cuchillo. Esa noche, fui a la habitación de mi madre. Dormía, con los tubos de suero aún conectados. Me senté a su lado, le tomé la mano y esperé. No quería despertarla bruscamente, pero necesitaba respuestas. Después de lo que había escuchado en aquella grabación, no podía fingir que ella estaba a salvo, no sin saber la verdad. Cuando sus ojos se abrieron, le mostré la imagen, sin preámbulos. ¿Quién es? Su respiración se alteró. La máquina junto a su cama comenzó a pitar con una frecuencia acelerada. «Mamá, necesito saberlo», insistí, suavizando el tono. «Necesito que me digas la verdad». Ella me miró con lágrimas en los ojos. Su voz, apenas un susurro. «Valentina era... mi hermana». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Tu hermana?» «Mi hermana mayor. Fuimos inseparables. Pero se enamoró del hombre equivocado». Me apreté las manos sobre las rodillas. ¿Qué hombre? Uno de los Galdames. Una familia con sangre criminal. Tu abuelo lo prohibió. Dijo que una Cooper no podía mancharse con esa clase de apellido. Cuando se escapó con él, papá la desheredó. Y ella desapareció. ¿Y Michelle? Mi madre cerró los ojos, derrotada. Michelle es su hija, tu prima. Las palabras se quedaron suspendidas entre nosotras. Michelle era sangre de mi sangre. Ella lo sabía. Yo no. Y por eso, todo tenía un nuevo sentido. Pero, ¿por qué nos odia? Mi madre tragó saliva. Porque cuando Valentina murió, sola, enferma, sin recursos, escribió a la familia. Rogó ayuda. Nadie respondió. Michelle lo vio todo. Ella juró que nos haría pagar. Me levanté. Sentía las piernas débiles. Entonces, Luis, Nacho, todos ellos son solo peones en su venganza. Mi madre asintió. Y tú eres el premio final, porque tú heredaste lo que Valentina siempre quiso. El respeto, el apellido, el poder. No pude decir nada. Salí tambaleando del cuarto y bajé al sótano donde Nacho revisaba registros antiguos. Le conté todo, cada palabra. Entonces Michelle jugó el largo juego, murmuró él. Se metió en nuestra red desde dentro. Luis, solo fue el ciego útil. ¿Y tú? Dije con dureza. ¿Fuiste también su instrumento? Él me miró, sin pestañear. No. Pero fui un imbécil. Le creí cosas que quería escuchar. Me prometió devolverme algo que perdí hace años. El control, el prestigio, todo lo que se me fue de las manos cuando me alejé de ti. Hubo un silencio espeso. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora hacemos lo que ella nunca esperaría, dijo levantándose. Vamos a Valencia. Esa misma noche tomamos el coche. Viajamos sin escoltas, sin guardias, sin ruido. Llegamos al amanecer.
Las calles estaban desiertas, y el aire tenía ese olor a mar que tanto detestaba de niña. Visitamos el último domicilio registrado de Valentina, un bloque modesto, casi en ruinas. Hablamos con la portera, una anciana que nos miró con desconfianza hasta que mencioné el nombre. Valentina Galdames. Sí, la recuerdo. La del pelo largo, triste. Tenía una niña pequeña, muy bonita. Michelle, creo que se llamaba. ¿Recuerda algo más?, pregunté, rogando. La anciana asintió lentamente. Una vez me dijo que si algo le pasaba, tenía que dejar una carta con una tal María Cooper, pero la carta nunca la entregué. Me dio miedo. Mis dedos se helaron. ¿Aún la tiene? Ella desapareció y volvió minutos después con un sobre amarillo, desgastado por los años. Lo abrí allí mismo. El papel estaba tembloroso como mis manos. Las palabras, escritas con una caligrafía rota. María, si lees esto, es porque no quedaba otra. Perdóname. Cuida de mi hija. Enséñale que no todo es odio, que no todo está perdido. Me quedé mirando el papel largo rato, y entonces lo entendí. Michelle no sabía de esta carta. Tenía que mostrársela, pero no para reconciliarnos, sino para destruir su verdad. Y cuando íbamos a salir del edificio, un coche negro bloqueó la salida, y de él bajó Luis, con una pistola en la mano. Luis bajó del coche con el rostro desencajado. La pistola, un arma negra y brillante que contrastaba con su traje azul marino, temblaba en su mano. No era miedo lo que lo sacudía, era furia contenida. Era esa rabia silenciosa de alguien que se siente acorralado, como un animal salvaje al que le han quitado el control. Nacho se puso delante de mí de forma instintiva. «Luis, guarda esa mierda», gruñó. Luis ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí. «Tú, sabía que eras tú, siempre tú, metiéndote en todo, robándome todo. Ahora hasta te metes en mi pasado». Yo di un paso adelante. El corazón me latía tan fuerte que me costaba oír mi propia voz, pero no iba a retroceder. «¿Estás nervioso, hermano? ¿O asustado de que por fin se sepa la verdad?» Él apretó la mandíbula. «¿Qué sabes?» Saqué la carta de Valentina, la que encontré en Valencia. La levanté despacio, como si tuviera en las manos la antorcha que podía prender fuego a todo. «Sé que Michelle es nuestra prima, que mamá y Valentina eran hermanas, que tú lo sabías, que jugaste este juego con los ojos abiertos». Su cara se contrajo. Un segundo, un temblor apenas visible. ¿Y qué importa eso ahora? No cambia nada. Michelle me ama, a su manera, pero me eligió. No a ti, no a papá, a mí. Michelle no te ama, Luis, dije con frialdad. Michelle te usa. Eres solo un instrumento para su venganza. Igual que Nacho lo fue. Igual que Rocío. La pistola descendió unos centímetros. Su brazo comenzaba a cansarse. Su mente, también. «No es verdad», murmuró. «Lo es. ¿Quieres pruebas? Tengo grabaciones, transacciones, la carta, todo. Pero lo peor», me acerqué más desafiándolo, «lo peor es que ya no tienes salida. Papá ya no confía en ti. Y Michelle ya no te necesita». En ese momento, sonó su móvil. Él lo miró con el ceño fruncido. Lo puso en altavoz. «Luis», dijo la voz de Michelle, fría como hielo. «Cambié de planes. No vengas a Madrid. Me voy a Lisboa con el dinero. Y no me busques. Este juego ya me aburrió». Clic. El silencio fue absoluto. Solo el sonido lejano de una gaviota, burlona. Luis bajó el arma del todo. Sus hombros se hundieron como si alguien le hubiese arrancado la espina dorsal. Miró al suelo. Luego me miró a mí. Y entonces lloró. Un llanto seco, sin lágrimas. Un sonido que jamás pensé oír salir de él. «Me destruiste, Mía. Me quitaste todo». «No, Luis. Tú te lo quitaste solo. Yo solo estoy recogiendo los pedazos». Nacho se acercó y le quitó la pistola sin resistencia. Era como quitarle un juguete a un... Llamamos a seguridad. Lo llevamos de vuelta a la finca. No lo encerramos. No hacía falta. Luis ya no era una amenaza. Era un recuerdo roto. Esa noche, en mi habitación, releí la carta de Valentina. Pensé en Michelle, en cómo su vida había sido tejida con abandono, odio y venganza, y en cómo había replicado ese patrón con precisión quirúrgica. Pero yo no era ella. No iba a seguir su ejemplo. Le pedí a Nacho que me acompañara a Madrid. Al día siguiente, convocamos una junta extraordinaria con los abogados y el notario de la familia. Entregué todos los documentos, pruebas del fraude de Michelle, del lavado de dinero, de la manipulación a Luis, de las cuentas en Gibraltar, pero también entregué la carta de Valentina. «Quiero que este documento forme parte del archivo oficial de la familia Cooper», dije, «para que nunca más se repita este silencio». Mi padre, sentado al fondo de la sala, asintió con los ojos húmedos. Por primera vez parecía pequeño.
Cuando la reunión terminó, salí al jardín. La brisa era suave. Todo estaba en calma. Hasta que recibí otro mensaje. Esta vez, un vídeo. Michelle, en un aeropuerto, sonriendo. Y detrás de ella, una mujer, con el mismo rostro. No era un reflejo. Era Valentina, viva. Me quedé mirando la pantalla congelada del vídeo. Michelle en primer plano. Y justo detrás, caminando tranquila, con gafas oscuras y un pañuelo sobre la cabeza. Valentina. La misma mujer que mi madre había dado por muerta hace décadas. La misma que supuestamente había escrito una carta de despedida. Viva, respirando, caminando junto a su hija. Mi primer impulso fue llamar a mi madre. Pero me detuve. Esa imagen era un puñal demasiado afilado para clavar así, sin anestesia. Decidí guardar silencio. Por ahora. Le enseñé el vídeo a Nacho esa misma noche. Estábamos en su despacho, con las persianas bajadas y el aire cargado de tensión. ¿Qué significa esto?, preguntó, pasándose la mano por la nuca. Significa que hemos estado jugando en un tablero que ni siquiera conocíamos entero. Él hizo zoom en la imagen, deteniéndose en el rostro de Valentina. No parece enferma, ni frágil, todo lo contrario. Parecen cómplices, dije en voz baja. No madre e hija separadas por el abandono. Parecen socias. Nacho me miró con seriedad. Entonces Michelle nunca actuó sola. Negué con la cabeza. No, este plan era demasiado complejo para una sola persona, demasiado emocional. Tenía que haber sido gestado entre las dos. Y eso significa, añadió él, que todo lo que nos contó tu madre también podría haber sido una versión incompleta o manipulada. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría. ¿Y si Valentina no fue la víctima? ¿Y si fue ella quien decidió marcharse, fingir su muerte y entrenar a Michelle en la oscuridad? Todo daba vueltas en mi cabeza, pero una cosa era clara. Ellas no habían terminado con nosotros. Al día siguiente, tomé la decisión de viajar a Lisboa. No podía seguir viendo el juego desde lejos. Michelle y Valentina estaban allí, y yo iba a enfrentarlas. Voy contigo, dijo Nacho. No, le respondí. Esto es algo que tengo que hacer sola. Él me miró con algo parecido a orgullo. Luego asintió sin protestar. Volé con nombre falso. No usé móviles de la familia ni tarjetas habituales. Solo efectivo, un abrigo grueso, y la carta de Valentina doblada en el bolsillo. Algo me decía que iba a necesitarla. Llegué al aeropuerto de Lisboa a medianoche. El aire era húmedo, pesado. Había algo en la ciudad que olía a secretos. Me instalé en un pequeño hotel del centro y comencé a buscar rastros. Contacté a un antiguo periodista de investigación que había trabajado con la familia años atrás. Le pagué por información y a la mañana siguiente me entregó una dirección, una finca a las afueras, registrada a nombre de un testaferro. Fui allí en coche, por caminos rurales, rodeada de árboles. Cuando llegué, el portón estaba entreabierto. Entré, y ahí estaban, Michelle, sentada en una silla de mimbre, y detrás de ella, Valentina, en pie, entera, más viva que nunca. «Hola, sobrina», dijo con voz suave. «Estábamos esperándote». Me quedé de pie, sin moverme. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué todo esto?». Valentina dio un paso adelante. «Porque cuando una familia te entierra viva, no tienes otra opción que regresar como un fantasma y vengarte». Michelle sonrió, como una loba satisfecha. «No lo entiendes, Mía. Esto no fue contra ti. Fue contra la herencia, contra el apellido, contra la mentira». «No», le respondí. «Fue contra mamá, contra mí, contra lo único que no os pertenecía, nuestro futuro». «¿Y crees que vas a detenernos ahora?», dijo Michelle cruzando los brazos. «Ya lo tenemos todo. El dinero, las propiedades, la red. Solo faltaba tu humillación final. Y aquí estás». Las miré. «A las 2. Y saqué la carta del bolsillo. «¿Esto os suena?». La abrí y comencé a leer en voz alta la parte final. «Enséñale que no todo es odio, que no todo está perdido». Valentina palideció. «Tú no...». «¿Cómo?». La portera no quemó la carta. La guardó. Esperaba que alguien la mereciera. Michelle se levantó. Por primera vez su voz se quebró. «¿Vos? Eso no prueba nada. Prueba que tu madre quiso algo más para ti», le dije mirándola directo a los ojos. «Que fuiste tú quien eligió el odio. Que fuiste tú quien transformó una historia de dolor en una guerra». El silencio cayó como una losa. Entonces sonó un disparo. Corrí hacia la entrada. Luis, sangrando, en el pecho, cayendo. Un hombre armado huía entre los árboles, y tras él, otra figura. Pedro, el mozo de cuadra, mi única esperanza de verdad. Corrí hacia Luis sin pensar. Caí al suelo con los ojos abiertos, desorbitados, como si ya no comprendiera lo que ocurría.
La sangre manchaba su camisa y se esparcía por la tierra con rapidez. «¡Luis!», grité, arrodillándome a su lado. Él me miró. Por un segundo pareció reconocerme. Su mano buscó la mía con torpeza. «Mía, yo solo quería entender». Intenté detener la hemorragia con mis manos, inútilmente. Sus palabras se diluían en sangre. «¡Nacho!», grité por teléfono. «Luis ha recibido un disparo. Envíame ubicación médica urgente en las afueras de Lisboa. Al fondo, Los Pasos». Pedro, jadeando, perseguía al tirador, pero no lo alcanzó. Regresó con la cara desencajada. «Se escapó. Un profesional», murmuró. Esto fue un ajuste. Miré hacia la casa. Michelle y Valentina se mantenían en la entrada. Ninguna se acercó. Ninguna mostró miedo. Solo se miraron entre sí, cómplices, o tal vez enemigas. Ya no lo sabía. Luis fue trasladado a un hospital privado, con vigilancia. No sabíamos si sobreviviría. Yo me quedé en el coche, con las manos aún rojas, sintiendo un sabor metálico en la garganta. Pedro se sentó a mi lado. «Hay algo que no te dije», confesó con voz grave. «No quería que lo supieras si no era necesario, pero ahora...». Lo miré. «¿Qué?». Yo conocí a Valentina, en persona, aquí, hace un año. «¿Qué?», asintió. «Vino a verme. Quería información sobre ti. Me ofreció dinero. Yo acepté. Le dije cosas. Nada grave. Solo tus horarios, tus costumbres. ¿Quiénes eran tus empleados de confianza?». Sentí que la rabia me subía por la columna. «¿Y ahora te arrepientes?». «No. Me arrepiento desde el día en que supe lo que planeaban. Desde que vi a Luis reunirse con un hombre de Bilbao, armado. Desde que supe que Michelle estaba comprando silencio. A mí no me pudieron comprar, pero sí manipular. Hasta hoy. No dije nada. Quiero ayudarte, Mía. De verdad». Asentí en silencio. A veces el perdón no se da en palabras, se concede en las acciones. Volvimos al hospital. Luis, en cuidados intensivos. No podían operarlo aún. Su cuerpo estaba débil. Me senté a su lado. Lo miré. El mismo hermano que una vez me mató. En otra vida. El que me abandonó. El que traicionó a nuestra madre. Pero aún así, ahí estaba. Y ahí estaba yo, luchando por él. «¿Por qué me haces esto, Luis?», le susurré. «¿Por qué?». Su corazón latía lento. Una máquina lo mantenía vivo. Cuando salí, encontré a Michelle sentada en la sala de espera. Sola, sin Valentina. «¿Dónde está ella?», pregunté. Michelle sonrió, amarga. Huyó. En cuanto escuchó el disparo, supo que el juego se había terminado. «¿Lo planeaste tú?». «No», dijo. «Yo no disparé a Luis. Nunca lo habría hecho. Él era mi debilidad». «¿Entonces quién?». Michelle me miró con ojos vacíos. «Valentina contrató al asesino, pero era para ti, no para él». Silencio. El tirador se equivocó. ¿O no? Tal vez fue su forma de castigar a Luis por fallarle. Caminé hacia ella, despacio. No tenía miedo. No había nada más que temer. «Michelle, ¿y ahora qué?». Ella suspiró, como si toda su juventud se le cayera encima. «Ahora, nada. Puedes hacer lo que quieras. Entregarme, humillarme. Pero ¿sabes qué? Aún así, nunca vas a borrar el vacío que te dejé. Ese hueco en tu historia. Esa grieta». «No», respondí con calma. «Pero puedo cerrarla. No con odio. No con sangre. Con verdad». Y en ese momento, apareció Nacho por la puerta. «Tenemos una orden de arresto. Contra Valentina. Por intento de homicidio, fraude y conspiración. También hay una para Michelle. Pero...». Me miró. «La fiscalía quiere ofrecerle un trato si colabora». Michelle me miró. «¿Colaborar? ¿Contra mi madre?». «Contra el cartel de los Galdames. Contra todos los que usaron tu historia para lavar dinero y armar esta guerra», dijo Nacho. Michelle dudó. Luego asintió. «Lo haré, pero solo si me dejas ver a Luis una última vez». Acepté, con una sola condición. En silencio, sin manipularlo, sin mentiras. Ella entró. Lo miró. Se quebró. No dijo nada. Pero las lágrimas cayeron sobre su rostro como cuchillas, y por primera vez la vi humana. Esa noche, me senté sola en el balcón del hospital. Miré las luces de Lisboa brillar a lo lejos. El pasado había explotado, esparciendo ruinas por todos lados. Pero en el silencio de esa madrugada, algo nuevo crecía. No perdón, pero sí un cierre. Hasta que recibí una llamada del abogado de la familia. «Señorita Cooper, tiene que volver a Madrid». «¿Qué pasa?». «Han encontrado un testamento oculto. Uno firmado por su abuelo, con una cláusula que puede cambiarlo todo». «¿Qué clase de cláusula?». «Una que declara como única heredera legítima a Valentina Cooper». Volver a Madrid nunca había sido tan pesado. Esta vez no era por miedo, ni siquiera por rabia.
Era por esa sensación de que todo lo que creí cierto durante mi vida podía venirse abajo con un simple documento. Me reuní con el abogado de la familia en una sala privada del bufete. Todo era cristal, acero y mármol pulido, como si el lujo pudiera suavizar la verdad. El abogado, un hombre mayor de voz áspera y ojos grises, me ofreció una carpeta con guantes blancos. Este documento fue encontrado en una caja de seguridad olvidada en nuestra sede de Salamanca. Nadie lo había reclamado en más de 30 años. ¿Y qué dice exactamente?, pregunté, conteniendo la respiración. Que en caso de desaparición definitiva de Valentina Cooper, y si no se encontraba su cuerpo ni se probaba legalmente su fallecimiento, ella o su descendencia directa serían herederas legítimas del 60% de los bienes no empresariales de la familia Cooper. Me quedé helada. ¿60%? Exactamente. Terrenos, propiedades artísticas, joyas, cuentas no vinculadas al consorcio empresarial. Todo ese patrimonio estaba apartado como reserva generacional. ¿Y mi madre? Su madre renunció a esos derechos en un acuerdo confidencial que firmó el año que Valentina desapareció. Cerré los ojos. Era como si la sombra de Valentina se hiciera más grande, incluso en su ausencia. Había jugado a largo plazo. Había esperado desde las sombras a que todo le fuese devuelto. ¿Esto es legal?, pregunté, ya con el corazón acelerado. Es absolutamente legal. Y ahora que Valentina está viva, el documento entra en efecto, a menos que usted lo impugne. ¿Y cómo impugno algo así? Demostrando que Valentina actuó con dolo, que su desaparición fue voluntaria, que ocultó su identidad con el fin de perjudicar a la familia. Si logra probar eso, el testamento queda anulado. Y si no lo pruebo, pierde casi todo lo que no sea directamente de su madre o del consorcio empresarial. Salí de ahí sin hablar más. Llamé a Nacho. Me citó en un parque cercano. Estaba sentado en un banco, con una carpeta. «Tengo algo», me dijo sin levantar la mirada. ¿Qué? Valentina no desapareció por miedo. Fue parte de una operación de lavado de dinero del clan Galdames. Tenemos documentos, cuentas, testigos que la vieron firmar acuerdos con nombres falsos. Se los arrebaté de las manos. ¿Estás seguro? Tan seguro como que este banco está frío. Con esto puedes demostrar que fingió su desaparición para esconder dinero y luego reaparecer como heredera. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. Nacho me miró por fin. Su rostro estaba cansado pero sereno. Porque una vez te traicioné, porque pensé que el poder era todo, y tú me enseñaste que el poder sin verdad no sirve para nada, y también porque... Hizo una pausa. Todavía te amo, aunque sé que es tarde. Sentí un nudo en la garganta. No respondí. Solo guardé los papeles. Esa misma noche convoqué una junta familiar. No solo mi padre estaba allí, también María. Y para mi sorpresa, Valentina. Entró con la cabeza alta, vestida de negro, con Michelle a su lado. Era una reina caída que aún pensaba que el trono le pertenecía. «Supongo que has leído el testamento», dijo sin preámbulos. «Sí», respondí. «Y también he leído esto». Puse los documentos sobre la mesa. Un silencio sepulcral llenó la sala. «Hay pruebas suficientes para demostrar que usaste tu muerte como pantalla para esconder dinero, que colaboraste con delincuentes, que fingiste durante años para regresar con las manos abiertas». Valentina ni se inmutó. ¿Y vas a renunciar a esa herencia? ¿Y si no lo hago? Entonces te llevaré a juicio. Por fraude, evasión, conspiración. Te destruiré legalmente. No solo perderás la herencia, te quedarás sin nombre, sin nada. Valentina miró a Michelle. Esta vez, su hija no la respaldó. Solo bajó la mirada. «Tienes hasta mañana», le dije. A las 12. Me marché sin esperar respuesta. Esa noche no dormí. Solo miraba el cielo por la ventana. A las 11:56 del día siguiente, llegó un sobre. Renuncia voluntaria de Valentina Cooper. Firmado, notariado, y una nota. Perdiste una batalla mía, pero la guerra nunca termina. Esa tarde, me senté con mi madre. Le entregué la nota. Ella la leyó en silencio. Luego la rompió en pedazos. «Ya no hay guerra, hija. Solo memoria». El teléfono sonó. Era del hospital. Luis había despertado. Y pedía verme. El pasillo del hospital tenía ese olor a desinfectante y silencio tenso que uno nunca termina de acostumbrarse. Caminé hasta la habitación 414 con el corazón a medio ritmo. Después de todo, era la primera vez que volvería a mirar a Luis sin odio, sin miedo, sin pasado. O al menos, sin ese pasado que cargábamos como una maldición hereditaria. La puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en la cama, con el rostro pálido y los ojos hundidos, pero despierto, vivo. «Hola», dije. Él me miró. No habló enseguida. Me observó, como si quisiera asegurarse de que no era una visión. Pensé que
no vendrías. Pensé lo mismo de ti, aquella noche en casa. Su mirada bajó, un gesto de vergüenza, un gesto humano, por fin. Mía, su voz era apenas un susurro. Yo no tengo cómo justificar lo que hice, pero quiero decirte algo. Asentí, sin interrumpirlo. Siempre te vi como una amenaza. Nunca entendí por qué mamá y papá te miraban con esa mezcla de respeto y miedo. Creí que lo hacían porque querían que fueras débil, pero no. Era porque sabían que tú eras la verdadera heredera, no por sangre, por alma. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloré. Ya no. Entonces, ¿por qué seguiste el juego de Michelle? Porque me hizo sentir amado, importante. Me hizo creer que sin ella no era nada. Y cuando me di cuenta del precio, ya era tarde. Se quedó en silencio. Luego me miró, con una fragilidad que jamás le había visto. ¿Me perdonas? Respiré hondo. No por él, por mí. No sé si puedo, pero sí sé que no voy a seguir odiándote. El odio ya nos destruyó bastante. Le dejé una carta, con los documentos necesarios para que renunciara a toda participación en la empresa. Lo hizo al día siguiente. Michelle aceptó colaborar con la justicia. Entregó pruebas claves sobre la red Galdams y su madre. En cambio, recibió una condena reducida. 4 años en prisión, sin beneficios, y una prohibición de ingresar a España durante 10 años tras su liberación. En la audiencia final, me miró por última vez. No dijo nada, solo una lágrima, quizá de rabia, quizá de liberación. Valentina fue arrestada en una operación internacional días después, intentando huir a Marruecos. Fue condenada a 25 años por fraude, lavado de dinero y asociación criminal. No apeló, no lloró. Se despidió de su hija con una frase que aún me retumba. Perdóname por haber querido tanto que perdí el alma. Nacho. Nacho se fue a Sevilla. Abrió una consultora pequeña, lejos del apellido, del poder, del rencor. Nos escribimos algunas veces. En la última carta que me envió, decía: a veces la mayor redención es desaparecer para siempre de la historia que ayudaste a destruir. Mi madre se recuperó por completo. Volvió a caminar con bastón, pero con una fuerza interior que nunca antes le había visto. Fundamos juntas una organización en Madrid, Hijas del Legado, para mujeres que sobreviven traiciones familiares, violencia emocional y manipulación patrimonial. El primer mural en la sede tiene una frase suya: el poder real no está en heredar, sino en sanar lo que heredamos. Yo vendí parte de la fortuna Cooper. Mantuve la finca de Segovia, pero transformé el resto en algo útil. Invertí en educación, en justicia restaurativa, en apoyar causas que antes no sabía que existían. Y escribí. Escribí cada línea de esta historia, cada herida, cada golpe, cada carta, porque entendí que mientras alguien la recuerde, mientras alguien la lea, nada fue en vano. Una noche, sola en el jardín, vi una lluvia de estrellas y supe por fin que no tenía que temer. Esta vez, yo era quien pedía un deseo, pero ya no para vengarme, sino para empezar.